Hoy os vamos a hablar de varios puntos. El primero, el proyecto cartesiano, la unidad del saber. El segundo, el método, junto a la duda metódica. Y el tercero, las tres sustancias, Dios, el mundo y la comunicación entre ellas. El proyecto de Descartes consiste en construir mediante la razón un sistema de proposiciones ciertas que tienen como base la verdad. El modelo tiene como referente las matemáticas. De hecho, los primeros trabajos de Descartes están relacionados con ellas, e incluso llegó a plantear en sus principios una visión matemática del mundo, a la que llamó mátesis universal. Descartes consideraba que el método matemático era aplicable a cualquier otra ciencia. El principio de la unidad de la razón garantiza que hay una sola ciencia con diversas ramificaciones y un único método científico aplicable a todas las ramas del saber. Por tanto, el proyecto cartesiano debía de empezar por la base de todas las ciencias, que es la metafísica. Descartes necesita conocer la razón, y lo hace mediante dos operaciones fundamentales, la intuición y la deducción. El método consiste en una serie de reglas que garanticen el empleo correcto de estas dos operaciones. La primera regla se conoce como la evidencia, y sus características son la claridad y la distinción. Luego, el análisis, que consiste en descomponer los conocimientos hasta llegar a elementos más simples. Luego, la síntesis, que a partir de estas ideas simples las empieza a reconstruir para llegar a conocimientos más complejos. Por último, la enumeración, que es cuando se revisan y se comprueba todo el proceso de análisis y síntesis para asegurarnos de que no hayamos omitido nada. Para encontrar verdades evidentes que resistan toda duda, Descartes pone en cuestión todo el conocimiento previamente aceptado, bien sea por tradición, por fe o por autoridad. La duda cartesiana tiene características propias. La primera es que es universal y radical, es decir, afecta a todo lo que permite una duda y cuestiona todo lo que se ha dado por cierto. Es metódica, provisional, constructiva y un punto de partida hacia la certeza. Por último, es teorética, lo que significa que solo debe afectar a la filosofía. Para justificar la necesidad de esta duda universal, Descartes propone una serie de razones. En primer lugar, encontramos el engaño de los sentidos. Con esto, el filósofo nos quiere decir que debemos dudar de los sentidos, ya que estos nos engañan a veces. A continuación, encontramos la imposibilidad de distinguir la vigilia del sueño. Es decir, podríamos estar soñando cuando pensamos que estamos viviendo y confundir así sueño y realidad. Por último, la hipótesis de la existencia de un genio maligno Según Descartes, es posible que nos engañemos cuando pensamos, pero por el hecho mismo de pensar y dudar, es necesario admitir que yo, que pienso y dudo, existo, y de ahí cogito ergo sum, o pienso luego existo. Descartes encuentra en el cogito no solo la primera verdad, sino un criterio de verdad, y a partir de este momento aceptará como verdadero a todo aquello que se le presenta a la mente con la misma claridad y distinción. Descartes entiende que todas las ideas son igualmente reales en cuanto a que todas son actos mentales, pero no todas tienen la misma realidad. Para llegar a saberlo, Descartes investiga el origen de las ideas y en función de ese origen las divide en tres tipos. Primero, las adventicias. Son las que nos llegan desde la experiencia externa. Luego, las facticias, las que construimos en la mente a partir de las adventicias. Y luego, las innatas, ideas claras y distintas que parecemos encontrar en nosotros mismos, que no las construimos ni en la mente ni proceden tampoco de la experiencia externa. Entre las ideas innatas, Descartes encuentra la idea de infinito, ya que al dudar me doy cuenta de que soy un ser limitado, imperfecto y finito. Según él, el concepto de finito proviene de la idea de infinito, que es una idea que ha tenido que ser puesta en mí por una naturaleza más perfecta que yo, que es Dios. A partir de la presencia de la idea de Dios, Descartes prueba su existencia mediante dos argumentos. El primero es el argumento de la objetividad de las ideas,
Es decir, la idea de un ser infinito requiere una causa infinita, y la idea de un ser más perfecto que yo ha sido puesta en mí por un ser que reúna todas estas perfecciones. El segundo es el argumento ontológico. Al tener la idea de Dios como perfecto, Descartes prueba su existencia, ya que ésta es una de las perfecciones. Una vez demostrada la existencia de Dios, queda garantizado el principio de evidencia, porque Dios, en su infinita bondad, no permitiría que me equivocara. A partir de la primera verdad, Descartes no pudo demostrar la existencia de la realidad. Sin embargo, la infinita bondad de Dios no permitiría que nos engañásemos al percibir la realidad, ya que si el mundo no existiese, Dios nos estaría engañando y en consecuencia no sería Dios, sino un genio maligno y engañador. Lo que Dios puede garantizar del mundo son las cualidades primarias, es decir, cualidades objetivas sobre las que es posible tener un claro conocimiento. Pero no puede garantizar las cualidades secundarias, como el olor, el color o el sonido, ya que son subjetivas. En el universo cartesiano, todo se reduce a materia y movimiento, es decir, el movimiento del universo se explica recurriendo a Dios como causa primera. Dios creó la materia y con ella el movimiento. De esta idea, Descartes deduce que Dios es inmutable y no puede estar sometido al cambio. Para Descartes, el universo es una máquina creada por Dios en la que nosotros vivimos. Esta concepción del mundo se llama mecanicismo. A partir del cogito, Descartes llega a la existencia de tres cosas, res en latín, o sustancias, cada una definida por un atributo. Hay tres. La primera sustancia es la sustancia pensante, el yo o el alma, a la que corresponde el atributo del pensamiento. Luego está la sustancia infinita, Dios, a la que corresponde la perfección. Y finalmente la sustancia extensa, los cuerpos, la materia, a la que corresponde la extensión. Descartes define el concepto de sustancia como aquello que existe de tal modo que no necesita de ninguna otra cosa para existir. La conclusión que se deriva de esta independencia es que en el ser humano hay dos sustancias separadas, cuerpo y alma. Así las cosas, las dos sustancias de que está hecho el hombre, son absolutamente heterogéneas. Y, sin embargo, es evidente que entre el alma y el cuerpo hay alguna comunicación. Recurrirá entonces, para explicar esta comunicación, a la glándula pineal, situada en el cerebro, como el punto desde el que el alma acciona sobre el cuerpo como un puesto de mando. El dualismo cartesiano separa el alma del cuerpo de manera mucho más radical que Platón, al considerarlos sustancias autónomas e independientes. Sunshine, she's here, you